Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a charlar. Bueno, la idea es hablar un poco de cuáles son los estudios audiológicos que pedimos para pacientes a niños y adultos y sobre la neuropatía auditiva, que es un tema muy, muy interesante también. Pero bueno, antes de empezar en esos puntos, me gustaría hacer primero un pantallazo de lo que es la anatomía y la fisiología de la audición para poder ir viendo dónde vamos a ir, por qué vamos pidiendo cada estudio, qué es lo que nosotros necesitamos saber para tener un criterio a la hora de solicitarlo, ¿sí? Entonces, haciendo un pequeño repaso de la anatomía, quizás les aburre un poco el tema de anatomía, pero siempre se saca un poquito al hacer un repaso, así que vamos a ver un poquito del, de la anatomía. Bueno, lo que nosotros sabemos es que el oído interno está dividido, el oído interno tenemos el laberinto óseo, que está dividido en la porción vestibular y en la porción auditiva, que es la porción coclear. Ese laberinto óseo se comporta como, el laberinto óseo sería como, como si fuera una caja de madera, ¿sí? Que uno la llena de agua. Ese agua que tiene adentro el laberinto óseo es la perilinfa, ¿sí? La perilinfa es rica en sodio. Si nosotros a esa caja de madera que tiene agua adentro le inflamos un globo adentro, ese agua que tiene el globo adentro es el laberinto membranoso, esa es la endolinfa. ¿Está bien? Eso es rica en potasio, ¿sí? Entonces, el laberinto membranoso es el que se puede distender un poco o no, depende si hay un aumento de presión de líquido en el oído interno. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace la cóclea? Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la porción auditiva. La cóclea lo que hace es traducir una señal física, que es el sonido, en una señal bioeléctrica. ¿Para qué? Para que el cerebro la pueda interpretar. Entonces, la cóclea sabemos que si nosotros la desarrollamos, tenemos 3 centímetros de largo, tiene 2 vueltas y media. Si nosotros a la cóclea la vemos en, esto es lo que yo le decía recién, esto celeste es lo que sería el laberinto membranoso, ¿sí? Que está dentro de ese laberinto óseo. Entonces, si nosotros hacemos un corte en la cóclea, vemos que la cóclea está dividida en 3 rampas, que tenemos la rampa vestibular, arriba, la rampa timpánica por debajo, y en el medio, formando parte de ese laberinto membranoso, está la rampa media, que es donde tenemos el órgano de la audición, que es el órgano de corte. ¿Está bien? La rampa timpánica y la rampa vestibular se unen en la punta de la cóclea en la helicotrema. ¿Está bien? Ahí es donde se unen los líquidos de la perilinfa de los dos. Entonces, en los movimientos de esos líquidos es donde se generan movimientos en la membrana basilar, que moviliza el órgano de corte y donde tenemos las células sensoriales. ¿Está bien? Entonces, si nosotros vemos el órgano de Corti, vemos que tenemos 4 filas de células. Acá yo le saqué la membrana tectoria, lo que está arriba tapando las células sensoriales. Entonces tenemos 3 filas, que son la fila de células ciliadas externas, y tenemos aparte una fila que tenemos las células ciliadas internas. Esta diapositiva es una diapositiva que después más adelante la vamos a ver, porque es una diapositiva importante para saber qué estudiamos cuando pedimos una autoemisión acústica, cuando pedimos un potencial evocado. ¿Está bien? Entonces, la cóclea convierte las señales acústicas en impulsos eléctricos. ¿Para qué? Para que vayan al sistema nervioso central. Entonces, si nosotros hablamos de lo que es la función coclear, tenemos 3 funciones importantes. Primero, la micromecánica pasiva, después la activa y después la transducción. ¿Qué es la micromecánica pasiva? Es sonidos de alta intensidad que lo que hacen es movilizar el estribo. Entonces, al movilizar el estribo se genera una onda líquida sobre la rampa vestibular, llega al helicotrema y vuelve y se descomprime en la ventana redonda por la rampa timpánica. Esa rampa timpánica, si nosotros sabemos, como veíamos recién, el techo de esa rampa timpánica es la membrana basilar, que es la base donde está apoyado el órgano de corte. Entonces, ese movimiento que se genera en la basilar genera movimientos en el órgano de Corti que logran que las células sensoriales generen una despolarización al tocarse con las células, con la membrana tectórica. Entonces, esa es la micromecánica pasiva. Así también tenemos una micromecánica activa. ¿Qué es la micromecánica activa? La micromecánica activa son
estímulos de baja intensidad que los traduce la cóclea. Es la misma cóclea la que genera ese mecanismo activo, que es ese movimiento de las células ciliadas externas que se traduce después como autoemisión acústica, que es lo que nosotros estudiamos cuando vamos a pedir ese estudio. ¿Está bien? Después viene la última función, que es la traducción, que es la transformación de esa energía, por esa acción que tienen los cilios, en energía bioeléctrica. Y nos metemos un poquitito en lo que es la traducción, porque es importante para cuando hablemos de la parte de neuropatía auditiva. Entonces, ¿qué es la traducción? Cuando se genera esa movilidad en la membrana basilar, ¿sí? Esta membrana basilar que tenemos abajo, se moviliza el órgano de Corti. La membrana tectoria que está acá arriba, está tocando con las cilias de las células ciliadas externas. Entonces, al movilizarse el órgano de Corti, eso genera una deflexión de las cilias. Esa deflexión de las cilias es lo que genera las despolarizaciones. Y ustedes me dicen, bueno, y en las células ciliadas internas, que no se toca en la membrana tectoria, ¿cómo se genera esa despolarización? Porque ese movimiento, esa corriente bioeléctrica que se genera en la endolinfa de esta zona, ¿sí? Genera ese movimiento en las cilias y genera la despolarización de las ciliadas internas. Entonces, si nosotros sacamos lo que es la membrana tectoria, vamos a ver lo que son las células ciliadas. Entonces, movimiento ciliar hace una deflexión, genera una apertura de los canales de potasio, ¿sí? Entonces, entra el potasio en la célula, eso genera una despolarización celular, esa despolarización celular hace que se genere una apertura en los canales de calcio, y se logra que haya una corriente descendente con estas vesículas presinápticas, que son las que se van a fusionar en la base de la célula, para después eliminar hacia el espacio sináptico el glutamato, que es para que se genere el potencial de acción, ¿sí? Una vez que se deflexiona las cilias, se abren los canales. Bueno, se abren los canales de potasio y de calcio para que se escape de la célula y se vuelva a repolarizar la célula. Entonces, una vez que pasó el glutamato abajo, esas vesículas, esa fusión celular libera el glutamato, ingresa calcio a las células postsinápticas y eso genera lo que es el potencial de acción. ¿Por qué es importante ese potencial de acción? Por lo que es lo que nosotros vamos a ver cuando vayamos a estudiar lo que es los potenciales evocados. ¿Está bien? Entonces, esta diapositiva es una diapositiva que también se la tienen que acordar, porque la vamos a ver más adelante cuando veamos la parte del potencial. Fíjense acá, esta vía ascendente, acá en la cóclea, es donde está la primera neurona, es donde se generó el potencial de acción. A partir de ahí va a diferentes pasos, a la segunda neurona en los núcleos cocleares, al complejo olivar como tercer neurona, después los núcleos del lemnisco lateral, a la cuarta neurona, que es el colículo inferior, y así hasta llegar a la corteza, ¿sí? Estos pasos van a ser importantes porque son pasos que nosotros ya no van a lo vamos a poder ver traducidos en un potencial evocado. Entonces, esto es lo que les decía recién, los diferentes pasos. La quinta neurona la tenemos en el tálamo, que es el paso previo a la llegada a la corteza, que son las áreas auditivas, ¿sí? Entonces, el colículo inferior, ¿qué es? Es el centro integrador de todo ese mensaje auditivo, ¿sí? Está en el mesencéfalo, está previo a la llegada a la corteza por medio del tálamo. Entonces, las áreas más importantes, acá tenemos el área 1 y el área 2, y acá yo le muestro lo que sería en el cerebro. Así como en la cóclea nosotros tenemos tonotopías, ¿sí? En toda la vía auditiva nosotros tenemos tonotopía. Entonces en la cóclea, en las espiras basales tenemos las frecuencias agudas. En la apical tenemos las frecuencias graves. Si nosotros vamos al nervio auditivo, en el nervio auditivo sabemos que en la parte externa del nervio, la parte más exterior, es las fibras agudas, y en la parte interna las fibras graves. Bueno, esa tonotopía en el cerebro también está en la corteza cerebral, ¿sí? Entonces ven que en la parte más anterior tenemos lo que son las frecuencias graves, y en la parte más posterior lo que son las frecuencias agudas, ¿sí? Importante en la corteza auditiva es esto. Nosotros sabemos, y acá donde viene después por qué es que nosotros vamos a pedir todos los estudios, por qué la importancia de nosotros
diagnosticar rápido un paciente con hipoacusia para así poder tratarlo, porque fíjense lo que es esto. A los 5 años, ¿sí?, el paciente ya generó el lenguaje funcional. Entonces, nosotros necesitamos llegar antes de ese tiempo. Cuanto antes llegamos al oído, cuanto antes llegamos al cerebro, que es el que escucha, que es el que interpreta, es donde vamos a obtener mejores resultados con los pacientes. Entonces, por eso es que a nosotros los tiempos nos corren en cuanto a la toma de decisiones para los pacientes que vamos a tratar con hipoacusia, ¿sí? Entonces, a las 26 semanas de vida intrauterina, ya la corteza ya está recibiendo información. Y a los 12 años ya se genera casi la plasticidad completa de la corteza cerebral. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a pedir los estudios audiológicos, ¿qué estudios podemos pedir para la audición? Tenemos audiometría, logoaudiometría, timpanometría, impedancio, otoemisiones acústicas, van a escuchar las microfónicas cocleares, los potenciales evocados, los potenciales automatizados y el CERA. No nos vamos a meter lo que es la parte de audiometría, que supongo que es ya un tema que ya todos lo conocen. Vamos a meternos un poquito más en los estudios a partir de las otoemisiones acústicas. Entonces, si nosotros nos metemos en la cóclea, que es lo que hablaba yo recién, le sacamos la membrana tectoria, tenemos ¿dónde están las otoemisiones acústicas? Esto es lo que estudia las otoemisiones acústicas, es la indemnidad de la cóclea en cuanto a las células ciliadas externas. Esto no me dice que el paciente escucha, me dice que hay una indemnidad en la cóclea de las células ciliadas externas. Por eso, si ustedes ven acá, no estamos tomando las células ciliadas internas, por lo tanto, hay patologías que se nos pueden escapar si nos quedamos solamente con esa evaluación. ¿Está bien? Si nosotros hablamos de lo que es potenciales microfónicas cocleares, también estudia las células ciliadas externas. ¿Pero dónde están? Justamente, la parte es como un potencial de las células ciliadas externas. Se les llaman microfónicas porque es como que la parte neuronal actúa como un micrófono en la cóclea, ¿sí? Y ustedes me dicen, ¿y de qué sirve tener estos dos estudios si ya tenemos uno, ¿para qué tenemos el otro? Porque las otoemisiones acústicas son mucho más sensibles a alterarse cuando hay una alteración en la conducción. Por ejemplo, un paciente con una OME, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros necesitamos saber si están funcionando las células ciliadas externas, sí o sí, y el paciente nos viene con otoemisiones acústicas negativas, y sospechamos, por ejemplo, una neuropatía, nosotros con las microfónicas cocleares podemos sacar a ver si están funcionando las células ciliadas externas. ¿Está bien? Y después tenemos los potenciales. ¿Dónde se generan los potenciales? En la vía nerviosa de las células ciliadas internas. Ahí es donde arranca el potencial de acción del potencial evocado que todos conocemos. Entonces, cuando nosotros pedimos un potencial evocado, ustedes van a ver que les vienen estos dibujos. Oído derecho, como todos sabemos, color rojo, oído izquierdo de color azul. Y ven estas ondas. Estas ondas han sido descritas por Hewitt en 1971. Son 5 ondas, 5 ondas que son las más frecuentes. Hay 2 ondas más que son las 6 y las 7, pero no, son inconstantes, por eso no lo vamos a describir. Entonces, acá vuelve esa diapositiva que yo le mostraba antes, ¿sí? Que vemos los pasos. Yo acá le voy a dar una mnemotecnia que a mí me sirvió mucho para recordarlo nada más, por ahí es una tontera, pero a mí me sirvió y yo se las paso, ¿sí? Para saber dónde están estos pasos de las ondas. Entonces, si ustedes se acuerdan, la Escherichia coli, E. coli, nada más. ¿Se acuerdan de eso? Y sabemos que la onda 1, ¿sí? Está en el octavo par, ¿sí? Es en la parte distal del nervio auditivo. La onda 2 corresponde a los núcleos cocleares. Fíjense que si ustedes ven la diapositiva anterior, tenemos la cóclea, después va pasando a los núcleos cocleares, esto sería onda 1, onda 2, onda 3, ¿sí? Entonces, la 3, la O, de complejo olivar superior, ¿está bien? Es el sitio de la tercera neurona. La 4, la L, el lemnisco lateral, ¿sí? Y la cuarta neurona, el colículo inferior. La onda 5, que es la del colículo inferior, es la onda
es la última onda que desaparece a medida que nosotros vamos estudiando el potencial evocado. ¿Está bien? Entonces, si ustedes van acá, ven al principio, pasan un tono clic a 80 decibeles, ¿sí? Vemos que se dibuja toda la onda de Hewitt completa con las 5 ondas. ¿Está bien? Cuando nosotros vamos bajando esa intensidad, empiezan a desaparecer las ondas. Y ustedes fíjense que la onda más constante que queda es la onda 5, es la onda del colículo inferior. Y una forma importante, una cosa importante que ustedes vean cuando reciben un estudio de potencial evocado, es que la onda 5 se va alejando. Ustedes no pueden encontrar una onda 5 acá, después una onda 5 acá, y una onda 5 más adelante. No se relaciona. Tiene que ser como una J invertida, como una banana que se va para la derecha. ¿Está bien? Eso quiere decir que va pasando más tiempo, va apareciendo un poquito más largo el tiempo. ¿Está bien? Pero eso es importante para ver si están bien, porque ustedes ven esa tira del potencial evocado, a ver si ven esas líneas, esas ondas, y no saben dónde están parados. Bueno, es una de las cosas para ver que esté bien descrito el potencial evocado, es que la onda 5 siga ese recorrido, que es la última que aparece. Y esa onda 5 es la que me va a dar a mí cuál es el nivel de audición que tiene ese paciente. ¿Está bien? Entonces, algunos tips de lo que son los potenciales evocados. La onda 1, ¿sí? Es lo que me manda el tiempo de conducción periférica generalmente, es la que depende mucho. Cuando aparece la onda 1 es cuando la onda 1 aparece más alargada, aparece más adelante, podemos hablar de que hay una patología conductiva en ese paciente. El intervalo 1-5 es lo que se le llama el intervalo de conducción central, que es desde la cóclea hasta el colículo inferior, ¿sí? La onda 3 y el intervalo 1-3 es una porción del potencial que se usa para ver la maduración en infantes. Hay muchas correcciones que se hacen con tablas, que eso un buen operador que te hace el estudio. Sebastián, estás sin audio ahí, ¿eh? ¿Me escuchás? ¿Cómo? Sí, Doc. Estaba sin audio, ahora volviste. Ah, ahí estoy. Ahora sí, sí, sí. Sí, perfecto. Bien, entonces lo que le decía de la onda 3 es una onda que nos marca, al igual que el intervalo 1-3, nos marca lo que es la maduración del infante. ¿Está bien? Es desde la cóclea hasta el complejo olivar. ¿Está bien? Eso tiene que haber unas correcciones y tablas de corrección para cuando el operador te informe el estudio. La onda 5 es la onda que nos marca el umbral, que es lo que le decía recién, porque es la última que desaparece, la más constante. Y nosotros los potenciales lo podemos hacer. Si lo hacemos con tonos clic, son tonos de banda ancha, son tonos que te estudian solamente de 3000 a 5000, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos un potencial evocado que nos informa una hipoacusia profunda solamente con tono clic, ojo que puede no ser cierta esa hipoacusia profunda 100%, no es que es mentira, sino que es en esa zona frecuencial la hipoacusia es profunda. Por eso es importante poder tener un potencial evocado con estudios de frecuencias específicas como son los tonos verdes, ¿sí? Eso nos muestra otras frecuencias más a las frecuencias medias, como están antes de la frecuencia 4000. ¿Está bien? ¿Qué es el CERA? El CERA son los potenciales de larga latencia, son potenciales que nosotros nos permiten evaluar lo que es la corteza cerebral. Estos tienen otros usos clínicos también, que bueno, ahora no nos vamos a enfocar, pero les mostraba por qué, para que vean cómo en toda la vía auditiva, desde el oído medio hasta la corteza cerebral, se puede estudiar, y haciendo una buena evaluación, teniendo un buen feedback con el audiólogo que la genera, podemos estudiar a la vía completa, ¿sí? Entonces, ahora lo que nos vamos a meter en lo que es el cribado auditivo en los niños, ¿sí?
Entonces, metiéndonos en lo que es el screening auditivo en niños, es importante que como nosotros tengamos como principio primario que todo niño tiene que estar evaluado antes del primer mes de vida, ¿sí? Nosotros en un screening que vemos que no pasa, el niño tiene que tener antes de los 3 meses de vida ya una evaluación audiológica y médica para saber dónde estamos parados con ese niño. Y con el diagnóstico confirmado, nosotros antes de los 6 meses sería lo ideal que el paciente ya tenga una intervención terapéutica. Con esto no estoy diciendo que se haga un implante, una intervención terapéutica significa que nosotros tenemos que lograr que ese paciente le llegue audición al cerebro, ya sea la patología que tenga y con lo que tengamos que solucionarlo, pero tenemos que intervenir terapéuticamente a los 6 meses sería lo ideal, ¿sí? Entonces, en el año 2001 salió la ley 25.415, que es la que daba el derecho para que todo niño sea detectado y tratado precozmente. En 2010 se genera el Programa Nacional de Detección Temprana de la Hipoacusia, que es para lograr que todo niño pueda tener una detección precoz, un tratamiento y evitar la discapacidad auditiva en la República Argentina. Entonces, lo importante es que todo paciente antes del alta se haga una evaluación. Entonces, vamos a empezar con el nivel 1, que es el tamizaje, ¿sí? ¿Cómo hacemos el tamizaje? Con autoemisiones acústicas, si tenemos para hacer potencial evocado automatizado, sería lo ideal, ¿sí? El potencial evocado automatizado, ahora les voy a explicar qué es un potencial evocado, pero solamente de una onda 5 a 35 decibeles, ¿sí? Ahora les explico. Entonces, autoemisiones acústicas nosotros hacemos la evaluación en el niño, ¿sí? Una autoemisión acústica con producto de distorsión y vemos si pasa o no pasa. Eso es importante. Entonces, si pasa o no pasa. Entonces, esto tiene muchas posibilidades de que tenga un fallo. Causas de fallo, por ejemplo, tengamos un tapón de cera, que tengamos una OME, una inadecuada colocación de la sonda, acumulación de líquido meconial. Entonces, no quiere decir que una autoemisión acústica, la primera autoemisión acústica, que se hace a partir de las 36 horas, no quiere decir que sea un paciente que no escucha. Es un paciente que tenemos que estudiarlo, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos hacer el potencial evocado automatizado, sería lo ideal. Es una onda 5 a 35 decibeles con tono clic, que se hace junto con la autoemisión acústica también, se hacen los dos. Eso sería lo ideal si lo podemos tener. No en todos lados lo tenemos, en el hospital lo tenemos, pero bueno, hay un tema especial, no sé si todos lo tienen, pero en el italiano creo que lo tienen, lo están haciendo así, pero nosotros estamos en camino de poder hacerle a todos esto en realidad, ¿sí? Entonces, pacientes con AR. Acá hay un tema importante para definir antes de empezar el screening que les voy a mostrar. Es definir si el paciente tiene un alto riesgo auditivo o no. Dentro de los riesgos auditivos tenemos historia familiar de hipoacusia, paciente que estuvo internado en terapia, con hiperbilirrubinemia con hexaminotransfusión, tuvo infecciones intrauterinas, anomalías craneofaciales, estigmas asociados a síndromes con hipoacusia, síndromes asociado a hipoacusias profundas que pueden ser de inicio tardío. Este es un tema importante que nosotros lo tenemos que tener en cuenta porque son patologías que pueden aparecer con hipoacusias más adelante, que por eso es importante. Cuarto punto de este screening, que es el seguimiento, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar un poquitito. En cuanto al algoritmo, entonces, a los 36, 48 horas de vida hacemos la autoemisión acústica. El paciente pasa, no tiene riesgo auditivo, pasa, entra en una guía de seguimiento. Si no pasa, al mes de vida le tenemos que hacer la segunda autoemisión acústica y vemos. Si el paciente pasa, volvemos a la guía de seguimiento con un alta. Si no pasa, empezamos la evaluación de la fase diagnóstica, ¿sí? Un paciente que tiene alto riesgo auditivo, vemos. Primera autoemisión acústica con ABR, que sería lo ideal. Vemos si pasa o no pasa. Si nosotros logramos hacer el ABR, es importante. Si no logramos hacer, tenemos que pasar al potencial evocado. En el seguimiento de este paciente es importante que los 2 años siguientes tenga un seguimiento cada 3 meses el primer año y cada 6 meses el segundo año, ¿sí?
Si no pasa, hacemos un segundo estudio al mes. Si pasa, volvemos al seguimiento, y si no pasa, ya vamos a la fase diagnóstica con potenciales evocados y demás, ¿sí? Siempre, por más que uno pase y el otro no haya pasado, siempre se hacen los estudios de los dos oídos. Si un paciente reingresa al hospital por alguna patología que tenga un riesgo auditivo, por más que hayamos tenido una evaluación que haya pasado anteriormente, se vuelve a repetir para hacer el screening nuevamente, ¿sí? Con los ABR. En cuanto a la parte diagnóstica, tenemos dos estudios que no pasan. Vamos a la fase de screening, tenemos la fase diagnóstica. Acá tenemos que hacer una evaluación completa en cuanto al médico, al audiólogo, hacer los potenciales evocados, un timpanograma, hacer una evaluación completa del paciente, ¿sí? Dentro de los 3 meses de vida, como les decía anteriormente. Descartar otras patologías, hacer un buen interrogatorio para ver si hay algunos estigmas, si hay malformaciones, si hay antecedentes familiares y demás. El pediatra es importante hablar con el pediatra, porque el pediatra a veces demora un poco en derivarnos del paciente, que son los primeros que lo reciben. ¿Está bien? Cuando tenemos el diagnóstico confirmado, vamos a la intervención terapéutica. La intervención terapéutica va a depender mucho de lo que el paciente tenga, dónde estemos parados, pero lo importante es que lo hagamos dentro de los 6 meses de vida para poder avanzar con ese paciente. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar al otro tema, porque si no me voy a quedar sin tiempo para mostrarle lo otro. De esto voy a hablar solamente... Un segundito. De esto voy a hablar... Este lo tengo que sacar. Ahí está. El adulto es... Estoy ahí con pantalla, ¿no? Sí, sí. El cribado auditivo del adulto es un tema que hoy está muy en auge también. ¿Por qué? Porque porque los pacientes, obviamente que las expectativas de vida son más largas, se están evaluando más, y es importante que todo paciente mayor de 50 años tenga una evaluación de una vez por año con una audiometría completa, ¿sí? Como fase de screening. En el caso que tengamos diagnóstico de hipoacusia, ya haremos una evaluación completa con un screening cognitivo, escalas funcionales, escala de valoración de acúfeno, de trastornos vestibulares, escala de calidad de vida, y determinar el equipamiento auditivo si eso lo requiere. Ustedes fíjense, yo en 2019 estuve en un... ¿Por qué es importante acá rehabilitar a un adulto? Fíjense, en 2019 en Madrid presentaron esto, que es muy interesante, que la hipoacusia es la patología potencialmente que se puede modificar y se puede prevenir, es la patología que mayor demencia puede traer a un paciente si nosotros no la tratamos, ¿sí? Y es la patología más fácil, ¿cómo se diría? Es el factor de riesgo potencialmente modificable más importante que tenemos, ¿sí? Ustedes fíjense dónde lo ponemos, a la hipoacusia. Si nosotros tratamos esta hipoacusia, fíjense, en edades medias de la vida ya empezamos a tratar, esto va a disminuir el riesgo de demencia del paciente. ¿Está bien? ¿Por qué? La percepción de habla da la calidad de vida. Ustedes fíjense que el paciente adulto tiende mucho a aislarse cuando no escucha, entonces eso lleva a una depresión, deteriora las funciones cognitivas, lleva a una demencia y demás, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante tratar un paciente adulto con hipoacusia, ¿sí? Y ahora vamos a ir a la última charla, que es lo que es la neuropatía auditiva, antes que mi maestro entre y me corra, ¿sí?
Entonces, ¿qué es la neuropatía auditiva? La neuropatía auditiva, ¿sí? Hoy se define como un DENA, que es un desorden en el espectro de neuropatía auditiva. Está dentro de las hipoacusias, que si nosotros vemos un cuadro, si nosotros vemos hipoacusias prelinguales, si bien esto puede aparecer en pacientes niños y en pacientes adultos, ¿sí? Si nosotros vemos, tenemos las hipoacusias prelinguales, que son genéticas y no genéticas. Dentro de las no genéticas podemos tener neuropatías, y dentro de las genéticas lo vamos a tener como una autosómica recesiva, que eso lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es la neuropatía? La neuropatía es una información desordenada que le manda la cóclea al cerebro. O sea, por eso es que los potenciales evocados en estos pacientes están alterados. ¿Por qué? Porque es desordenado la información que les llega al cerebro. Llega al cerebro, llega información, pero el cerebro no lo puede codificar, ¿sí? Ese es el desorden que tiene la neuropatía auditiva. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de neuropatía auditiva, vemos que las células ciliadas externas, que son las autoemisiones acústicas, y las microfónicas cocleares, que es lo que yo le decía, eso lo vamos a tener positivo, porque no es lo que se altera es la vía de las células ciliadas internas, ya sea en la sinapsis, en la misma célula, en la sinapsis, en el ganglio espiral, en el nervio, en la vía, ¿está bien? Entonces, si nosotros nos quedamos con un screening auditivo solamente de autoemisiones acústicas, fíjense que no agarramos la patología que es importante, que es el DENA, que está en esta vía auditiva. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tiene de característica? Afecta a niños y adultos, es muy dispar, puede asociarse con otros trastornos, la etiología es variada, en pacientes que tienen alteraciones del nervio, como ser hipoplasia del nervio coclear, es muy frecuente de ver el DENA, ¿sí? En la audiometría, vos fíjense que tienen una discordancia logoaudiométrica, tienen mucha dificultad para comprender en ambiente ruidoso, ¿sí? El procesamiento está alterado, pero bueno, hay pacientes que, así como hay algunos que se comportan con dificultades en la comunicación, o que no tienen dificultades en la comunicación, otros se comportan directamente como un paciente sordo. Entonces es muy dispar esto, entonces es muy importante que nosotros estudiemos y nos metamos mucho en estos pacientes que podemos sospechar una alteración en la información que le está llegando al cerebro. Entonces, ustedes ven, los padres vienen y te dicen, mira, escucha, mi hijo escucha, pero no, es como que no tiene un beneficio con el audífono, le pone el audífono y es lo mismo que el audífono porque el paciente escucha, y muchas veces eso lleva a que los diagnósticos sean tardíos y que la intervención terapéutica sea tardía, ¿sí? Entonces, ustedes ven las etiologías, lo que yo le decía. En cuanto a lo no genético, lo que hablábamos de los pacientes con altos riesgos auditivos, ¿sí? Y dentro de lo genético tenemos dos genéticas importantes que son el genoTOF, que es el gen de la otoferlina, que es la mayoría, y después tenemos el gen de la pez vaquina, ¿sí? Hay muchos otros genes que generan una neuropatía auditiva, pero estos son los más importantes, los que más se definen. Entonces, si nosotros hablamos de hipoacusias no genéticas, acá está donde yo les decía, que donde están las neuropatías no genéticas. Y cuando hablamos de neuropatías genéticas, estamos hablando de estas genéticas autosómicas recesivas, ¿sí? Entonces, ¿dónde están? En la presinapsis, el genoTOF, que es lo más importante, ¿sí? Es la más frecuente, por suerte. ¿Por qué digo por suerte? Porque la pez vaquina es menos frecuente y el pronóstico es diferente. El pronóstico en una genética de genoTOF es mejor que en la pez vaquina, porque una vez que nosotros intervenimos en el genoTOF, el paciente, cuando son patologías que no son sindrómicas, que son puramente auditivas, y lo tratamos, generalmente responden muy bien, ¿sí? Entonces acá donde yo le decía, donde está el genoTOF y la pez vaquina en el área de las genéticas autosómicas recesivas. Entonces, volviendo a la diapositiva de la primera charla, acá se altera. Entonces el genoTOF está alterando acá, interviene en ese rol de la exostosis de las vesículas sinápticas que yo les mostraba. Esto que tienen que eliminar el glutamato al espacio sináptico es lo que altera el genoTOF, ¿sí?
el pasaje, esa corriente iónica que está en la célula, esas son las conexinas, que quizás lo han escuchado en algún momento, pero eso no está alterado acá. Acá está alterado esta conexión, esta salida del glutamato hacia el área sináptica, ¿sí? Y la pes-vaquina, ya hay una alteración en las proteínas que están en el ganglio espiral y en el nervio. Hay como una alteración, hay una destrucción que genera una alteración directamente en el área postsináptica, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que hacer la evaluación audiológica, que es lo que nos venía en la clase, ¿qué es lo que hacemos? Es, como hipoacusias, podemos tener muy diverso, muy variada en la audiometría o en los estudios que tenemos. Pero tenemos que ver la autoemisión acústica positiva, microfónicas cocleares positivas. Eso quiere decir que las células ciliadas externas no están alteradas. ¿Y qué vemos? Una anormalidad en el potencial evocado. ¿Por qué? Por ese desorden de información que le llevamos al cerebro. ¿Está bien? Entonces, si nos quedamos con este cuadrito, ustedes fíjense, las autoemisiones acústicas son normales, las microfónicas cocleares están presentes. Si hacemos un potencial evocado, están alterados, pero ¿cuáles están presentes? El CERA, esto que yo le pongo acá de larga latencia, este es el CERA, ese está presente, porque la información al cerebro llega, desordenada, pero hay un potencial, ¿sí? Así que bueno, si lo queremos diferenciar con lo que es el desorden de procesamientos auditivos, que eso es muy común de ver en los adultos, vamos a ver que el VERA, en el desorden del procesamiento, está normal, ¿sí? En cambio, en las venas están alterados. Y igual con el tema de los reflejos estapediales, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que hacer una habilitación auditiva, tenemos que ver otoamplífono o implante. No existe un método para todo paciente. No es que para todo paciente con neuropatía es implante o para todo es audífono. No. Si un paciente tiene más de 6 meses, sí o sí audífono bilateral. Y ahí nosotros tenemos que evaluar conductualmente al paciente. Tenemos que ir evaluando cómo está la conducta, cómo está ese desarrollo. Acá es importantísimo el feedback con la audióloga, ¿sí? Que nos va a decir cómo viene el desarrollo del paciente, si estamos quedados un poco con el desarrollo, tenemos que avanzar. En caso de avanzar, vemos otoamplífono. Si vemos con el seguimiento de pruebas conductuales y electrofisiológicas que tiene buena evolución, continuaremos con audífono. Pero si no hay una buena evolución, no tenemos que dejar que esos pacientitos se empiecen a separar de sus pares en cuanto a las evoluciones. Perdón, Doc, nos quedan 5 minutos. Lo frisaste, Santi. Terrible. Bueno. Ahí está. Doc, no se escucharon la última presentación, la última filmina. La última filmina, bueno, lo que le decía. El paciente, cuando nosotros le ponemos, está con audífono, ¿sí? Vamos haciendo un seguimiento con pruebas conductuales, electrofisiológicas. Tenemos que tener un feedback importantísimo con la audióloga acá, ¿sí? Donde la audióloga nos va a decir, mira, estamos con buena evolución, creemos que está llegando una buena información al cerebro, por lo tanto ese nene, cuando empiece su desarrollo escolar, va a ser par con su compañero, ¿sí? Porque eso nosotros tenemos que verlo, ¿sí? No podemos dejar que ese paciente se empiece a separar por esa falta de información. Si tenemos una buena evolución, continuamos con audífono. Ahora, cuando vemos que no tenemos una buena evolución, tenemos que avanzar al implante coclear. ¿Y qué es lo que nos hace el implante coclear? Nos ordena la información que llega al cerebro. Entonces se genera nuevamente la sincronía neural, que es lo contrario a lo que es el DENA, que es esa asincronía que llegaba al cerebro. ¿Sí? Bueno, nada. Pasé volando con todo. Así que espero que le haya servido. No sé si hay alguna pregunta, doctores. No sé si